Quiero iniciar esta presentación formulándonos una interrogante. Es la siguiente. ¿Qué factores críticos influyen en el éxito o fracaso de la implementación de una política pública y cómo podemos garantizar que estas políticas se traduzcan en cambios positivos en la realidad? Esta pregunta invita a una reflexión profunda sobre los múltiples factores que intervienen en la implementación, donde los recursos y las capacidades de la institución hasta la participación ciudadana y el contexto político. La implementación de una política pública es esquema crucial que conecta la teoría con la práctica, transformando las ideas y objetivos diseñados en acciones concretas. En esta etapa, donde se determina si una política logrará los resultados esperados y si el gobierno podrá cumplir con sus promesas, el éxito de la implementación no solo depende de la calidad del diseño inicial, sino también de factores como la capacidad institucional, la disponibilidad de recursos, la participación ciudadana y el contexto político. Por ello, la implementación de un proceso dinámico y complejo que requiere una constante adaptación y evaluación. Un análisis exhaustivo de esta fase permite identificar los desafíos y oportunidades, así como aprender de los errores y mejoras futuras de las intervenciones por venir. En definitiva, la implementación es un verdadero termómetro que mide el impacto de una política pública en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad. Esto nos permite ya comenzar a remar en lo que es la implementación y es considerado como un puente entre la teoría y la práctica. Siempre se presentarán desafíos y oportunidades en la fase de implementación, porque cuando tratamos como hacemos realidad eso que hemos plasmado en el papel, se refiere al proceso de transformar una decisión política en acciones concretas. Es decir, es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para poner en marcha una política y lograr los objetivos establecidos. En términos más sencillos, es el paso de la teoría a la práctica, lógicamente. Es cuando una ley, un programa o una iniciativa se materializa en el mundo real y comienza a tener un impacto directo en la sociedad, porque ella está dirigida. En este momento, cuando se comienza a materializar la política pública, emergen una serie de elementos clave de la implementación. Entre ellos tenemos traducción de objetivos, que no es otra cosa que convertir los objetivos generales en una política en metas específicas y medibles. Asignación de los recursos, se presume que destinar los recursos humanos, financieros, materiales para llevar a cabo las acciones es un proceso determinante y necesario en toda implementación. Por otra parte, tenemos el diseño de los programas, es crear los programas y mecanismos que permitirán alcanzar los objetivos. Lógicamente, nosotros debemos implementarlos. Y mm, por último, y no menos importante, es la coordinación institucional que asegura la colaboración entre diferentes instituciones involucradas. Antes de pasar al otro, a los factores, es interesante tener pendiente que siempre debe existir un monitoreo de la evaluación, seguir de cerca el proceso de la implementación y evaluar los resultados obtenidos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos van a influir de una u otra forma en los factores clave para la implementación exitosa. Debemos tomar en consideración los factores clave para implementar exitosamente las políticas públicas.
Entre ellos tenemos el liderazgo y compromiso. Y allí, lógicamente, el rol del líder juega un papel preponderante, porque un liderazgo político fuerte y comprometido es fundamental para impulsar y sostener la implementación de una política pública. El líder debe tener una visión clara de los objetivos, comunicar una narrativa convincente y movilizar los recursos necesarios. Por eso es que debe existir un compromiso a largo plazo, porque las políticas públicas no transforman la realidad inmediatamente, sino a largo plazo, porque la implementación de las políticas públicas requieren de un compromiso sostenido en el tiempo, más allá de los ciclos electorales. El líder debe garantizar la continuidad de las acciones y resistir las presiones políticas a corto plazo. Claro está, debe existir también un empoderamiento de los equipos, porque un líder capaz delega responsabilidades, fomenta la colaboración y crea un ambiente de trabajo positivo que motiva los equipos a alcanzar los objetivos. Igualmente, ahí tenemos la participación ciudadana y la construcción de consenso. Ahí está la legitimidad y sostenibilidad, porque la participación ciudadana en la toma de decisiones y la implementación de políticas aumenta la legitimidad de las acciones y facilita su sostenimiento a largo plazo. Esto también implica que debe existir la diversidad de perspectivas, porque al involucrar a diferentes actores sociales, se obtienen perspectivas más amplias y se identifican posibles obstáculos y soluciones. Y tenemos también en este factor la construcción de consenso, porque la participación ciudadana facilita la construcción de acuerdos y resolución de conflictos, lo que es esencial para superar resistencias y avanzar en la implementación. Otro factor de mucha importancia es la capacidad institucional y los recursos adecuados. Allí tenemos la capacidad técnica porque las instituciones involucradas deben contar con capacidades técnicas y conocimientos necesarios para diseñar, implementar y evaluar las políticas que se pretenden utilizar para transformar la realidad. Tenemos los recursos financieros, lógicamente, debemos tomar las previsiones en incorporarlo en los presupuestos, en los planes operativos. Por otra parte, tenemos la coordinación interinstitucional, porque ella va a permitir que las diferentes instituciones involucradas eviten la duplicación de esfuerzos y garantías suficientes eh, en la eficacia y en la implementación, lógicamente. Y tenemos el seguimiento y evaluación constante. Eso significa que debemos medir los resultados, debemos ver si la adaptación de los recursos de la evaluación permiten identificar las áreas que requieren ajustes o mejoras, lo que garantiza que la política se mantenga relevante y eficaz. Y por último, el aprendizaje. La evaluación sistemática permite aprender de la experiencia perdón, y, y mejorar esas futuras intervenciones en la realidad que deseamos transformar. Entonces se desprende de todo lo que hemos planteado hasta este momento que el liderazgo político fuerte es garantía de tener una participación ciudadana, instituciones sólidas y un seguimiento riguroso, eh, porque estos son pilares, estos son fundamentos, estos son bases primordiales sobre lo que se construye una implementación exitosa. Esto nos permite llegar al final del recorrido y es que la implementación de las políticas públicas emerge como un proceso dinámico y un ejemplo que debemos observar, moldeado por la intrincada red de factores políticos, sociales, institucionales y lógicamente culturales. Los planteamientos de esta presentación revelan que el éxito de una política pública trasciende su diseño inicial, encontrando un verdadero significado en la fase de implementación.
Igualmente, podemos observar cómo el liderazgo político, al fungir como catalizador de cambio, se erige como un elemento indispensable. Sin embargo, este liderazgo debe complementarse con una participación ciudadana que realmente sea genuina, que permita construir consenso y legitimidad social. Asimismo, la capacidad institucional y la disponibilidad de los recursos adecuados son necesarios y fundamentales para garantizar la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de las intervenciones que pueda realizar el Estado en la transformación de la realidad en beneficio de la sociedad. Bien, derivando sobre lo desarrollado, la implementación de la política pública invita a una reflexión crítica sobre las relaciones de poder, las dinámicas institucionales y los procesos de construcción social. Todo lo expuesto subraya la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario de ser necesario, y lógicamente contextualizado para comprender las particularidades de cada proceso de implementación. A reconocer la complejidad y la diversidad de los factores que influyen en la efectividad de la política pública, se abren nuevas perspectivas para el diseño de intervención más equitativas y sostenibles. Es condición sine qua non profundizar en el análisis de los mecanismos de adaptación y aprendizaje en los procesos de implementación, así como en el estudio de los impactos a largo plazo de las políticas públicas en la sociedad. Llegamos al final de este recorrido eh, sobre la implementación eh, de un tema muy interesante y necesario para lograr el éxito transformacional de los problemas que podemos observar en el contexto, bien sea nacional, regional o local. Hasta pronto.